Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos con la segunda parte del libro de Isaías. Yo voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Lo primero que vimos es que el libro de Isaías, en efecto, lo escribió Isaías. Yo había dado una cifra errada y era siglo 13 antes de Cristo, pero en realidad es siglo octavo antes de Cristo. También vimos que Isaías, en efecto, escribió el libro completo de principio a fin, no como dicen que del 1 al 39 es de él y que el resto no, del 40 al 66 no. Encontramos también que el libro tiene contexto asirio y babilónico en las dos partes que se suponían que no era, la parte que no era de él y la que era de él. Están en las dos mostrando lo que va a pasar con Asiria. Acordémonos que Asiria fue quien destruyó a Israel y Babilonia, que fue el que destruyó a Judá. Ya estaban en ese momento divididos. También vimos que no existe diferencia de estilos entre los del 1 al 39, los capítulos del 1 al 39 y del 40 en adelante. Y vimos que las ideas teológicas son clarísimas y están en las dos partes del libro. Por lo tanto, se concluye que el libro sí fue escrito en su totalidad por Isaías. ¿Qué cosas vimos de eso que, pues, en la sesión pasada? Vimos que la tierra de Israel y de Judá estaba llena de ocultismo y superstición, que la gente consultaba a brujos y consultaban muertos y cosas que no debían hacer. Vimos también que estaban, aunque estaban bien, estaban llenos de plata y oro, esa plata y oro no las utilizaban para bien y adicionalmente estaban llenos de violencia. Era una tierra de idólatras y adoraban ídolos, cosa que el Señor aborrece y que hemos visto a lo largo de todos los libros de la Biblia, como el Señor no acepta por nada esa veneración a los ídolos y esa adoración a los ídolos. Esa sociedad era una sociedad que pues todo el tiempo hacía mal. Había mujeres y jóvenes que se enseñoreaban del pueblo, que lo que hablábamos es que es un reflejo de lo que pasa ahora. Y esas eran mujeres y jóvenes corruptos, hacían las cosas por plata y llegaban a tener lo que tenían era por darle a las personas sobornos y por estar haciendo cosas que no debían. Vimos que los malvados acumulaban esas riquezas, que solo se preocupaban por comer y beber, que eran borrachos, que se la pasaban era tomando, que se creían muy valientes porque tomaban, que a lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo, y que se creían que se las sabían todas. Creo que estamos haciendo una radiografía en este momento de nuestros países. Creo que Colombia lo demostró claramente con lo del aborto a los 6 meses, una cosa que que es un asesinato a un bebé, pero bueno, nos lo dejamos ahí. Aparte de eso, vimos que y se hizo una alianza entre Siria e Israel para atacar a Judá y que siempre el Señor pues estuvo ahí respaldando a Judá y le dijo al rey que no se preocupara porque pues él no iba a dejar que Judá fuera destruido en ese momento. Después vimos el libro de Manuel que es Dios con nosotros, que nos permite ver pues la llegada del Mesías y cómo Isaías empieza a profetizar qué es lo que va a pasar con el nacimiento de Jesús. Obviamente ahí no le dice Jesús, no lo llama como Jesús, pero sabemos que está referido todo al Mesías que es Jesús. Y quedamos aquí. El rey de Asiria quería invadir Judá, la había sitiado y envió al Rabsaces. Rabsaces es un título que tenía un capitán, los capitanes de Asiria, con un gran ejército desde la quizá Jerusalén contra el rey Ezequías. Entonces aquí ya está reinando Ezequías y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, que habíamos visto cómo, por qué acampaban ahí, porque la idea es que dejara a Judá sin agua para que antes tuviera que someterse y pues pudieran ellos ganar. Entonces acamparon ahí en el camino de la aldea del lavador como lo habían hecho antes Siria e Israel cuando salieron contra Judá. Resulta que el rey Ezequías, pues era un rey que hacía las cosas bien, era un rey que era conforme al corazón del Señor y hacía las cosas de manera correcta. Lo que hace el rey cuando oye esto es que rasga sus vestidos, entonces aquí voy allá a leer como lo tenemos aquí, que está en el capítulo 37 del 1 al 2. Dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Aquí hay un detalle muy importante, y es que Ezequías sabía que Isaías era ese profeta de Dios que le iba a decir exactamente lo que Jehová
le quería decir a él. Entonces él envía por ese profeta para que le diga qué va a pasar, y pues porque él necesita la guianza del Señor, como cuando nosotros oramos y buscamos que el Señor nos guíe en las cosas que tenemos, en las decisiones que tenemos que hacer. Resulta que aquí les voy a hacer un resumen, no traje los versículos porque pues como les dije el libro de Isaías es largo. Entonces lo que pasa aquí es que Isaías le dice que no se preocupe, que el Señor está con Judá y que lo va a librar, que va a librar a Judá, que él no se preocupe. Lo que hace ese Rabsaces es que trata de asustar al pueblo y empieza a hablar en la lengua del pueblo para generar temor, para que ellos simplemente digan, no, ya de una vez nos damos aquí por vencidos y ustedes son los ganadores y nos vamos a entregar al reino de Asiria. Entonces, está molesto el Señor porque ese Rabsaces está diciendo que ese rey de Asiria puede llegar a luchar contra Jehová y ganarle. Y pues obviamente Jehová no va a permitir eso, entonces Isaías le deja claramente dicho a ese Rabsaces que no va a poder hacer absolutamente nada, a ese rey de Asiria, que se va a tener que devolver derrotado porque no va a poder conquistar Judá. Entonces el rey Ezequías ya sabe, o sea, recibe ese mensaje, sabe que definitivamente el Señor está respaldándonos. Cuando Ezequías ya pues, está tranquilo, está feliz porque ya los libera, lo que pasa es que el rey de Asiria escucha que hay una guerra, que están invadiendo una de sus ciudades, se tiene que ir para allá. Cuando él llega a su ciudad, 2 de sus hijos lo matan. O sea, ese rey, que es Senaquerib, el rey de Asiria, es muerto por 2 de sus hijos, que son Ademelech y Salacer. Esos 2 hijos lo matan y pues ya no invaden Judá. Entonces se cumple lo dicho por el Señor. Cuando pasa esto, después de un tiempo, el rey Ezequías se enferma. Y se enferma, Isaías lo busca y le dice que está enfermo de muerte, es decir, que va a morir, que prepare todo y deje todo listo porque va a morir. A Ezequías esta noticia le cae pues muy mal. Pienso que si a alguno le dijeran hoy que se va a morir, pues sí sería, es como, Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que me falta por vivir. Entonces Ezequías se pone muy triste y lo que hace es orar, se voltea el cuerpo mirando hacia la pared y empieza a llorar con gran llanto, dice, y le pide al Señor que no se lo lleve, que por favor que lo deje más tiempo, y el Señor hace devolver a Isaías y le dice que ha sido escuchada su oración y que definitivamente no se va a morir. Entonces Isaías hace que le pongan en una llaga que tiene, no sabemos cuál es la enfermedad que tiene ese rey Ezequías, pero Isaías hace que le pongan en esa llaga masa de higos y él sana. Cuando Ezequías sana, pues que es un milagro, hay algo de orgullo que empieza a manifestarse en su corazón y pues todos los pueblos cercanos saben lo que ha pasado, saben que Jehová lo salvó, que está vivo, que no murió, pero él no le agradece eso al Señor, sino que se vuelve demasiado orgulloso y demasiado, o sea, piensa que se lo merecía y que por eso es que está vivo, no porque el Señor ha tenido misericordia de él. Entonces decide recibir a unas personas que vienen de parte del rey de Babilonia y les abre los tesoros de la casa, les deja ver absolutamente todo el templo de Jehová, les muestra cómo vive él, cómo vive su pueblo, les muestra todo el oro que tienen, todos los tesoros, y esto no le gusta para nada al Señor. Entonces Isaías le dice al rey Ezequías, le pregunta que quiénes son esos que han venido, qué ha pasado, que le cuente quiénes son ellos, y entonces Ezequías muy contento le dice que sí, que no, que son gente que ha sido enviada de Babilonia porque pues querían saber de él y él les ha mostrado absolutamente todo. Cuando Ezequías por su propia voz le cuenta eso a Isaías, Isaías le va a decir lo siguiente, que está en el capítulo 39 de los versículos 6 al 8. Dice Isaías, o sea, por parte de Jehová, le dice a Ezequías, perdón. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces aquí vemos a un Ezequías egoísta,
a un Ezequías que no piensa en sus hijos, que no piensa en lo que le viene, lo que le va a pasar a Judá, que no piensa en lo que puede llegarle a pasar inclusive a su familia. Él no piensa en eso, él simplemente dice, ah, perfecto, listo, la palabra que ha dicho Jehová es buena, porque va a haber paz y seguridad en mis días. Entonces, ese egoísmo, ese orgullo que demostró al no dar la gloria al Señor, que fue el que lo salvó y el que le dio la opción de vivir unos cuantos años más, eso hace que caiga Judá. Y Judá va a caer como nación, y le está diciendo aquí claramente Isaías, que va a caer bajo el poder del rey de Babilonia. Que los hijos sean eunucos significa que no van a dejar que tengan descendencia, o sea, hay un montón de cosas que van a pasar que a él no le interesan, porque él va a tener paz en sus días. Creo que muchos de los mandatarios de los países piensan así, y por lo que se preocupan es por su prosperidad, porque ellos estén bien. A veces también se preocupan por su familia. Aquí Ezequías fue absolutamente egoísta y solo se preocupó por él, y no fue capaz de más bien decirle, Señor, he fallado, no soy digno de todo lo que me has dado, por favor muéstrame cómo hago para cambiar esto y que el reino no vaya a caer a manos de Babilonia. Entonces, en ningún momento hace eso, y ese orgullo y ese egoísmo, pues hacen que Judá posteriormente caiga. Y aquí viene una parte hermosa, que es el libro del consuelo o de los siervos de Dios. Y nos habla claramente los tipos de siervos que tiene el Señor. Entonces, lo que pretende con esto Isaías es consolar al pueblo, que el pueblo sepa que aunque el Señor hace juicio, y aunque el Señor va a traer su juicio y su justicia será en toda la tierra, el Señor siempre sabe quiénes son los que han seguido con él, quiénes son ese remanente que hablamos en Isaías, que habla mucho de ese remanente, de esa parte del pueblo que va a quedar, que va a creer en él y que va a confiar en la palabra que Jehová ha dicho. Entonces dice en el capítulo 40 del 1 al 5. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ahí le está hablando a su pueblo, está hablando claramente que vamos a ser perdonados. Que diga que vamos a recibir el doble de la mano de Jehová, no quiere decir que Jehová, porque uno comete un error, entonces Jehová lo castiga el doble, sino es como la pesa, la balanza. Entonces en la balanza tú pones, o sea, has hecho una maldad, pues vas a recibir la maldad, eso es el doble. O sea, no quiere decir que sea el doble que que nos van a castigar, sino que vamos a recibir lo justo. Y empieza y habla aquí también, pues, del Mesías. Y habla de ese que va a preparar camino a Jehová y va a enderezar la calzada en la soledad de nuestro Dios. También está hablando ahí de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Entonces, como vemos, el libro de Isaías está lleno de profecías que fueron cumplidas y que tienen un lenguaje especial. Yo voy a hacer aquí un alto, un momentico, para hablar un poco de ese juicio para las naciones que hablaba Isaías, y cómo es el lenguaje profético, para que no nos dejemos comer la cabeza con el tema de que es que ya viene el juicio final, que es que el juicio final va a llegar porque se van a caer las estrellas, que el juicio, o sea, todo lo que hablan acerca de los tiempos finales y todo eso, como para que estemos tranquilos y sepamos que el Señor en su palabra nos deja establecido para los profetas un lenguaje que ellos utilizan, pero que no quiere decir que se vaya a cumplir de la manera como ellos lo hablan, porque ese es un tipo de lenguaje en el que ellos le dan más, o sea, le ponen como más sazón al tema, y entonces vamos a ver un ejemplo. En la ira de Jehová contra las naciones, que está en Isaías 34, no lo puse acá porque me pareció importante mencionarlo cuando estaba repasando la presentación. Dice así, en Isaías 34, versículo 8. Dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pueblo de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Eso no quiere decir que cuando el Señor ejecute el juicio, entonces los arroyos se van a convertir en brea, el polvo en azufre. Está utilizando un lenguaje que utilizan para la profecía.
dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñará de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. O sea, aquí está diciendo que lo que viene es terrible. Lo que viene cuando Jehová haga su juicio contra las naciones, que vimos que él menciona varias naciones sobre las que va a hacer el juicio, entre ellas Edom, Moab, o sea, muchas naciones, Israel, Judá. Eso es lo que pasa cuando el Señor hace el juicio contra las naciones. Y vemos que cuando pasó eso, cuando se acabó Egipto, por ejemplo, cuando fue el juicio contra Egipto, pues no pasó, no, las estrellas no cayeron del cielo, sino que hemos dejado que todas esas imágenes, que son imágenes como de película, que nos han metido en las películas que vemos de Hollywood, nos dejen, pues como que nos llenen de ese temor hacia eso, pero en realidad el Señor lo que está diciendo es que va a hacer justicia, y su justicia es clarísima, y la va a hacer. O sea, no va a perdonar al que haya cometido un error y que no se haya convertido, y que no haya buscado a ese que no haya buscado virar al Señor y pedirle perdón, y que no se dé cuenta que definitivamente estamos perdidos, pues esa persona va a recibir ese juicio, y esas naciones que hacen lo que a él no le agrada, pues van a recibir el juicio. Ese era un pequeño paréntesis para que sigamos. Dice en el capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo sabemos y vemos que esa palabra que estaba diciendo Isaías hace 8 siglos antes de Cristo es lo que hoy estamos viviendo, en este momento claramente evidenciado en Colombia, lo que está pasando en nuestros países, lo que pasa con los poderosos, lo que pasa con el pueblo, lo que pasa con los malvados, y lo que pasa a veces también en nuestros corazones. Entonces esto es una radiografía de lo que somos en realidad. Dice en los versículos del 9 al 11, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto es hermoso. Nos está hablando de ese Jesús que viene a apacentarnos como nuestro pastor, ¿cierto? Que nos va a llevar, que nos va a cargar, que nos va a pastorear suavemente. Entonces, esto es lo que está mostrando Isaías 8 siglos antes de que llegue Jesús a esta tierra. Está mostrando cómo va a ser ese Jesús que viene por nosotros. Y esa profecía es una profecía ya cumplida, obviamente Jesús ya vino, y está en la profecía del buen pastor que está en Juan 10, del 1 al 18. Ahora seguimos aquí pues con la descripción que da Isaías en todo el libro, lo que dice de quién es Dios. Entonces, Dios es el único redentor, el único salvador y el único Dios. Creo que eso nos queda claro a todos. El segundo es que Dios es ese Dios creador, que creó y que sigue creando todo el tiempo, y que quiere que nosotros también sobre esa creación hagamos creación, y nosotros también hagamos las cosas correctamente. Además, Dios es el juez de la historia. Dios es el preservador frente al peligro, Él es el que nos cuida de ese mal y que no permite que nosotros caigamos en ese peligro. Establece lo que es la vida espiritual. Ya sabemos lo que Dios quiere. Dios no quiere ritos, Dios no quiere idolatría, Dios no quiere adoración a imágenes. Dios quiere que nosotros sigamos una vida espiritual en la que estamos en permanente contacto con Él por medio de la oración, y en la que le pedimos siempre su dirección para que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Además, Dios es quien tiene propósitos para nuestra vida que van más allá de esta tierra. Acordémonos que el propósito que tiene Dios con nosotros es que tengamos vida eterna. Nosotros veremos si la aceptamos o no la aceptamos. Es una decisión de cada uno. Además, y para concluir, Él va a establecer lo que pasa en la historia. Él sabe lo que viene, Él sabe lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, y sabe lo que va a pasar. Y esas decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas nos sirven para recibir del Señor, ya sea juicio o recompensa, dependiendo de la decisión que tomemos, que es por eso tan importante que dejemos cosas que a Él no le agradan, que no pensemos que podemos volvernos ecuménicos tomando lo que nos conviene de cada cosa, de cada religión, de cada filosofía, sino que nos dediquemos de verdad a hacer lo que a Él le agrada. Y así vamos a recibir esa recompensa al final. Habla Dios también a través de sus ungidos. Entonces, esto es muy lindo en el libro de Isaías, y es que muestra que incluso los paganos son utilizados por Dios para alcanzar sus propósitos, para avanzar en esos propósitos.
Y un ejemplo clarísimo es Ciro. Cuando Isaías habla acá de Ciro, pues Ciro todavía ni siquiera había nacido y Ciro descubre cuando Ciro viaja, cuando está conquistando y viaja, llega a Israel, le muestran que él aparecía en Isaías, le muestran su nombre, pues Ciro queda aterrado. El Señor se vale de paganos, se vale de personas gentiles como nosotros para que sus planes se hagan realidad. O sea, el Señor no escatima recursos y hace que personas que no son, o sea, que no le creen o que piensan que Él no existe o lo que sea, sirvan para sus planes. Además actúa a través de otro siervo que es el pueblo de Israel. Ese es otro de los siervos. O sea, uno de los siervos pueden ser paganos, el siervo también es Israel, y actúa su siervo mayor, que es el Mesías, y que nos deja claro aquí Isaías, es ese Mesías siervo, ese Mesías que vino a servir, no a ser servido, no a mandar y acabar con Roma, con el Imperio Romano, sino que vino a servirnos y a mostrar cómo Él es el que cura las enfermedades, el que cura los corazones dolidos, el que puede llevar ese alivio a los ciegos, el que puede dar oídos a los sordos, el que levanta a los muertos. Entonces, es ese Jesús que es un siervo, porque vino para servir. Finalmente, vamos a ver aquí los 4 cantos del siervo. Están divididos por capítulos, entonces el primer canto empieza en el capítulo 42 y lo que se ve ahí es esa misión que tiene el Mesías siervo, y la misión es básicamente traer justicia a las naciones. Eso quiere decir que lo que quiere Jesús cuando viene a esta tierra es que haya justicia. Y la justicia empieza pues por cada uno, ¿no? Quiere que nosotros hagamos lo correcto, que nosotros actuemos de la mejor manera. Por eso deja clarísimo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y después amar a los demás como a nosotros mismos. Ese es un reto que tenemos que todos los días pedirle al Señor que nos ayude a ejecutar en nuestras vidas. El segundo canto empieza en el capítulo 49. La misión del siervo es hacer volver a Israel. Pero es muy lindo aquí que eso no está limitado solo para Israel. Acordemos que nosotros somos Israel. Porque al creer en el Mesías, al tener fe y al saber que Él nos salvó, que vino para salvarnos, nosotros ahora somos Israel. Entonces, esa misión, lo que buscaba Jesús cuando vino a esta tierra era primero ir a su tierra, ir a Israel, y que los israelitas se volvieran, lo vieran y supieran que Él era y definitivamente le creyeran. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Los judíos no le creyeron, los judíos eran de corazón más duro que esos gentiles, que esos paganos que estaban en las regiones de al lado, y se ve porque Él en su tierra no pudo hacer los milagros que pudo hacer en otros lados. Y los milagros más grandes los hizo generalmente con paganos. Entonces, eso es como un llamamiento a que de verdad nos volvamos hacia el Señor, y la misión que tenía ese siervo de hacer volver a Israel nos permitió y nos abrió la puerta a nosotros gentiles para hacer parte del pueblo de Israel, del cual ahora hacemos parte. El tercer canto, que inicia en el capítulo 50, habla de la pasión de Jesús y el rechazo de su pueblo Israel. Entonces ahí está cómo el Señor hizo todo, vino acá, dio todo para que los judíos le creyeran, mostró, no solo mostró con sus palabras, sino con sus obras lo que era Él, lo que representaba que Él era Dios en la tierra, pero nadie le quiso creer y pues por eso lo mataron, por eso decidieron que era mejor darle muerte. Y el cuarto canto, que empieza en el capítulo 52, habla de la gran consumación de esa descripción, ¿no? Entonces ahí nos hablan de la crucifixión y de todo lo que padeció Jesús por nuestros pecados, porque al final, cuando Él muere en esa cruz, murió por todos nosotros y recibió esa muerte de cruz, que era la peor muerte que podía haber en esa época, donde le dieron latigazos, bueno, todos sabemos lo que pasó. Entonces aquí vamos a entrar como a partes importantes de los cantos. Yo sé que todo es importante, lo mejor sería que todos leyeran completo todo el libro de Isaías, pero pues vamos a hacer aquí algunas anotaciones. En el primer canto, en el capítulo 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces aquí lo que hemos hablado, que Él trae la justicia a las naciones. Él es quien va a venir aquí a decir quién está haciendo las cosas como las debe hacer. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano.
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso es Jesús, la luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Señor está para abrir los ojos, para dejarnos ver, para de verdad, no solamente las cárceles físicas en las que puede estar una persona, sino esas cárceles espirituales, esas cosas que uno tiene, que lo mantienen como si estuviera preso, de ahí nos va a sacar, de ahí saca a las personas. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Los que moran en tinieblas son todos los que no le conocen. Si yo no le conozco y he puesto mis ojos en dioses de barro, en crucifijos, en cosas que no debo hacer y creo en eso y me arrodillo y le pido a eso, al palo, a la piedra, al oro, lo que sea, yo estoy cometiendo un error y estoy en tinieblas. Lo que quiere hacer Jesús es abrirnos los ojos. O sea, ya no podemos, no estamos para estar en idolatría nosotros. Eso ya no es con nosotros. Nosotros tenemos que saber que aunque no lo vemos, Él está acá. Él está sentado al lado de nosotros, ayudándonos todo el tiempo. Y que Él es en quien debemos apoyarnos para que las cosas salgan correctamente. Y no siempre vienen cosas, las cosas son fáciles, lo que nos sucede. Pero siempre lo que tenemos que tener claro es que Él está ahí. Dice en el capítulo 42, el versículo 9, dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. O sea, el Señor nos muestra y nos lo muestra también en sus evangelios, cuando ya Jesús viene a la tierra, 8 siglos después de esto, nos muestra que Él viene a cambiar esas cosas antiguas por nuevas, que es darnos esa libertad que necesitábamos. En este momento, pues nadie ni siquiera sospechaba que iba a venir Jesús, ni, o sea, nadie tenía eso en su cabeza, y lo está diciendo Isaías con esa anterioridad para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios y para que nos demos cuenta que la Biblia está llena de profecías que se cumplen, de cosas que dijo el Señor que se cumplieron tal cual. Cuando se acabó Edom, cuando se acabó cuando la guerra con Israel, lo que pasó con Babilonia, lo que pasó con Asiria, lo que pasó con todas las naciones, eso nos lo dejó el Señor para que viéramos cómo todo lo que Él dice se cumple. Dice en el segundo canto, en el capítulo 49, versículos 4 y 5. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Estas son palabras de Jesús. Jesús sabe que está en la tierra, viene a la tierra, que no va a recibir lo que él espera de Jacob, de Israel, que no van a creerle, pero él está haciendo esa tarea que Dios le puso a hacer y él la está haciendo con ese amor que solo lo caracterizaba a él y que hizo que muriera por nosotros. En el 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, Jesús llega hasta el último territorio de la tierra, allá llega Jesús. Y la palabra de Jesús y lo que estamos haciendo nosotros en este momento al buscarlo y al ir a su palabra es tratar de ser luz también para los demás. Que nuestro testimonio, que nuestra vida sea esa luz que alumbra a las personas que no lo conocen. El tercer canto, vamos a ver el capítulo 50, versículos del 4 al 6, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y esto fue lo que vivió el Señor. Acordémonos cuando lo llevan ante el Sanedrín, que le dicen que si él es el Mesías, y él dice que van a ver al Hijo de Dios venir en las nubes, y lo empiezan a escupir, le pegan cachetadas, le dan puños, entonces, todo eso que está diciendo Isaías, porque acordémonos que aquí el que está hablando es Isaías. Isaías, obviamente, hablando en el nombre del Señor, el Señor es el que le está dando eso que tiene que decir, pero es lo que el Señor vivió. Entonces, la vida de Jesús no fue una vida fácil. Lo que tuvo que sufrir por nosotros es más que suficiente para que estemos
arrodillados y que estemos agradecidos, porque esto no lo hubiera hecho ningún ser humano por otro ser humano. El cuarto canto, en el capítulo 52, del 13 al 15, dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y en el capítulo 53, de versículos del 1 al 12, que no lo puse acá, no lo escribí acá porque quedaba muy largo, ese es un texto escrito por Isaías, como lo dije, 8 siglos antes. El siervo de Dios va a ser prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Pero después aparece desfigurado, llevando todas nuestras enfermedades y dolores, y la causa por culpa nuestra, por culpa de esa rebelión nuestra. ¿Por qué dice acá que va a ser prosperado, engrandecido y exaltado? Acordémonos que el Señor llegó a esta tierra, cuando empezó a predicar, la gente se quedaba estupefacta de ver las cosas tan maravillosas que hacía, de ver cómo sanaba, de ver cómo echaba demonios, ese poder que él tenía, que era un poder específico de él y que podía hacer que la gente se diera cuenta, sobre todo los gentiles, aunque obviamente muchos del pueblo judío también lo siguieron, pero se daban cuenta que este personaje, ¿quién es? O sea, no puede ser normal un ser que viene y echa a los demonios, que los demonios de una vez le dicen que es lo que le pasa con él, que por qué ha venido a sacarlos. Además que le daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, cogía a esos pecadores y los cambiaba de vida, les cambiaba la vida. A esa señora que llevaba con ese flujo de sangre 12 años, la sanó solamente porque ella tuvo fe y tocó su manto. Entonces, esto es una cosa que solamente Jesús podía hacer y la gente sabía quién era Jesús. Por eso, esos sacerdotes, grandes sacerdotes, maestros de la ley judía, lo que hacen es que van y lo cogen de noche y lo hacen el juicio para que tenía que ser muerto cuanto antes porque el pueblo sabía quién era él y no querían que el pueblo se les viniera encima. Y después de que lo exalten y lo engrandecen, toda la gente que lo hizo, lo que pasa es que tiene que ser crucificado, lo castigan, le pegan, hacen todo lo que quieren con él y lo ponen en una cruz, lo crucifican en medio de dos ladrones. Entonces, esto que dice el libro de Isaías es tan contundente con respecto a lo que pasó y tan perfecto y verídico que nos damos cuenta que en efecto Isaías era un profeta y todo lo que dijo se cumplió. En la última porción del libro de Isaías queda claro ese llamamiento que hace el Señor para que podamos volvernos a Él, podamos reconciliarnos y que obtengamos la restauración de parte de Él. Dice en el capítulo 56, versículos del 1 al 3. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. O sea, el Señor recibe a todos. El Señor tiene los brazos abiertos para recibir al que decide aceptarlo. El Señor nos da oportunidades, nos llama 1000 veces y quiere que nosotros de verdad tengamos esa actitud que tenemos que tener, y la actitud de saber que nosotros somos pecadores, que no somos nada mérito, o sea, que no tenemos ningún mérito en nuestras vidas que nos permita ser salvos, que no nos vamos a salvar por nosotros mismos y que el único que nos puede salvar es Jehová, es Dios. Si el Señor no nos salva, nadie nos salva. Y Dios nos puede salvar y nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en una muerte terrible, en una muerte en la que era declarado maldito, porque el que moría en la cruz era maldito, simplemente para poder liberarnos a nosotros de esas cadenas que nos tenían atados aquí a este mundo y al diablo y a las cosas que no son. Entonces, el primer paso para recibir esas bendiciones de Dios es que reconozcamos que somos pecadores, que sepamos que nos equivocamos todos los días, pero que estamos en un nuevo camino, que el Señor nos ha abierto un nuevo camino, que es ese Jesús, a través del cual podemos llegar al Padre y a través del cual obtenemos esa salvación. Entonces, la salvación es un acto de pura gracia. ¿Qué significa de pura gracia? Que es un regalo de Dios. Es un regalo que no merecemos. Es algo que el Señor nos da porque nos ama. No porque seamos buenos, ni porque seamos perfectos, ni porque sigamos reglas, estatutos, ni porque hagamos ritos, nada.
El Señor nos salva porque nos ama y porque por su gracia decide salvarnos. De bondad inmerecida de Dios, porque pues el Señor es bueno y Él quiere que nosotros seamos salvos. Quiere que nosotros, pero no nos va a obligar a hacerlo. El Señor no va a hacer que nadie o a la fuerza sea salvo. Si yo decido aceptar a Jesús, si yo decido reconocerme como pecador, yo voy a ser salvo. Pero si yo no lo hago, el Señor no me va a obligar. Y nosotros pedimos mucho que la gente se convierta, que el Señor abra sus ojos. Eso está muy bien porque es la posibilidad que le estamos dando a esa persona de que cambie. Y pues a veces insistimos, y hay una cosa que a mí me pasa mucho, es que pues uno trata, uno habla del Señor y a veces la gente no le puede gustar y uno puede sentir que como que le cierran la puerta, como que dicen que vieja tan cansona, pero bueno, no importa, nosotros seguimos haciendo la tarea, lo importante es que nosotros hagamos la tarea, que, que sembremos esa semilla y ya el que lo quiera tomar lo tomará y el que no, pues definitivamente no estaba para ser salvo, porque pues la salvación, como lo digo, es por pura gracia y es porque el Señor nos ama demasiado. Eso se manifiesta a través de su Mesías, a que vino Jesús a restaurar y a cambiarnos, a mostrarnos eso, a mostrarnos que Él es el Mesías y que Él nos puede ayudar. Y únicamente nosotros, la única decisión que tenemos que tomar es o lo aceptamos o lo rechazamos. Nunca en la vida vamos a poder comprar o adquirir eso de alguna manera. Todas esas sectas que dicen que es que tú eres próspero, entonces tú tienes que sembrar y para sembrar tienes que dar una plata y esa plata que vas a dar va a hacer que tú que seas prosperado y que te vaya muy bien y eso es basura, porque el Señor nunca va a pedir que no leemos nada a cambio que nos restaure. El Señor lo único que quiere que nosotros le demos es nuestro corazón. Lo único que quiere es que nosotros reconozcamos quiénes somos, lo malos que somos y que no merecemos nada. Y todos los que reconocen eso, el Señor los va a salvar. Entonces, que nosotros estemos en esos que el Señor va a salvar y que nosotros seamos salvos por el Señor. Dice en Isaías 65, del 1 al 5. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que no se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos. Pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esta es la radiografía de lo que somos cuando no tenemos a Jesús. Nosotros, él dice que él fue encontrado por alguien por los que no preguntaban por él. Y lo vemos en su testimonio cuando vino a la tierra Jesús. Había personas que no eran judías, que no seguían la ley, la Torá, que no eran hijos, no eran de la descendencia de Abraham, y esas personas se sabían pecadoras, y esas personas lo buscaron. Esa mujer que tenía el flujo de sangre lo buscó. O sea, no sabían quién era, pero sabían que esa persona era alguien especial, que ese Jesús que había venido tenía que ser alguien muy especial para poder hacer lo que hacía. Mientras tanto, el pueblo de Israel seguía haciendo lo que no debía. Seguía quemando incienso, seguía adorando imágenes, seguía haciendo lo que no debía. Y haciendo, pensando que eran buenos, porque ese es el problema. Cuando una persona cree que porque encontró al Señor, porque sabe lo que Él quiere y todo, entonces se vuelve perfecta porque sigue la ley de la Torá, está perdida. Porque es que no es por la ley que nosotros somos salvos, es por su inmensa gracia y es por creer en Él. Es la fe la que nos permite obtener esa gracia. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá es que Él está esperando que de verdad nosotros nos volvamos a Él y lo miremos. Porque todas las cosas que podemos hacer de los ritos y las cosas mecánicas que hacemos porque nos enseñaron desde chiquitos, eso no sirve. Lo único que sirve es reconocer que somos pecadores, entregarle a nuestro corazón y que Él trabaje en nuestro corazón y que nos haga nuevas criaturas. Hay más de 300 profecías mesiánicas en la Biblia, cumplidas, lo que nos deja ver que la Biblia es un libro que está inspirado por Dios y que fue el Señor quien lo hizo.
Isaías es un precursor de todo lo que dice el Nuevo Testamento, o sea, deja ver, cuando empiezan a hablar en los evangelios que vemos, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, empezamos a ver todo lo que hablan de Jesús y todo lo que no desconocemos ya porque tenemos relación con la Biblia, nos damos cuenta que lo que estaba diciendo Isaías, todo se cumple. Cuando viene Jesús a esta tierra, Jesús cumplió todas las cosas con puntos y comas. Todo se cumplió por él. Fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado, lo escupieron, repartieron sus ropas, todo eso está claramente aquí en Isaías y en los demás profetas, y vemos cómo el Señor hizo todo perfecto. Y vemos por qué es tan importante el Antiguo Testamento, que nos contextualiza y nos permite saber, cuando llegamos al Nuevo Testamento, por qué pasan las cosas que pasan, por qué el Señor dice lo que dice y por qué hace referencia a los profetas. Porque ellos habían dicho siglos antes de que naciera Jesús, siglos, aquí estamos hablando de 8 siglos, 8 siglos antes de que naciera Jesús, habían dicho todo lo que Jesús venía a hacer. Y es muy lindo que diga que solo va a quedar un resto, es muy lindo y muy doloroso porque somos una humanidad gigante y de esa humanidad gigante no todos van a creer, solo va a quedar un resto. Y ese resto vamos a estar incluidos gente que no somos de la nación como nación de Israel, sino que pertenecemos a naciones paganas y que vamos a recibir esa salvación de ese siervo que vino a morir por todos, porque no murió por Israel, él murió por el mundo y todas sus naciones, por cada una de las personas. Entonces, este es un libro de esperanza, es un libro que nos muestra lo que pasa en nuestra vida hoy, lo que pasa en nuestra tierra, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en el mundo. Como a lo bueno llaman, como a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, como están haciendo las cosas como no se deben hacer. Nosotros estamos hoy aquí para aprender de lo que el Señor dijo, para aprender de toda esta palabra y poder empezar a tomar acciones para cambiar esta tierra y para hacer luz para los demás. Que este libro nos dé la oportunidad de hacer las tareas bien hechas y que nos abra la mente para saber lo que estamos haciendo y para de verdad saber que somos pecadores y que el Señor hizo ese gran sacrificio por nosotros precisamente porque nos ama. Y que sigamos a Jesús. Esa es como la conclusión del libro de Isaías. No sé si alguna tenga algún comentario. Hasta acá pues ya llega el libro. Es súper interesante. Lo que les digo, tiene un lenguaje que a veces parece de novela de miedo, pero no es tan así. Simplemente es la forma de hablar que tenían los profetas, para que no nos preocupemos por eso.